Bueno, hermanos, continuamos hablando en el libro de Efesios 1, 13, 14. Ha sido maravilloso esta primera parte. Vamos a continuar ahora con las arras del Espíritu. Ya hemos clarificado el punto del sello. Ahora vamos a introducirnos en las arras, que es una fase o una característica muy hermosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Paulo, ¿qué nos puedes decir con relación a las arras? Bien, la segunda característica que Pablo expone entre el versículo 13 y 14 es las arras. Para los más jóvenes quiero explicarle que las arras son una inicial que se daba en la antigüedad como parte de un trato que se hizo de compra y de venta sobre bien sea algún terreno o alguna propiedad. La persona que quería comprar daba como un anticipo, una parte del precio en moneda, y la persona que estaba vendiendo daba una parte o una muestra física de la propiedad, bien sea si era un terreno, bien sea una porción de tierra, bien sea si era una propiedad, daba una característica que expresara la propiedad. Esas personas quedaban en un mutuo acuerdo de lo que uno dio y que el otro iba a dar. ¿Ok? Bien, no en vano Pablo utiliza este ejemplo que para el momento que él escribe este libro, tanto el sello como las arras eran algo que se practicaba mucho en ese momento. Así que nosotros debemos de entrar en el contexto para poderlos entender. ¿Ok? Porque pasan a ser ilustraciones que Pablo está utilizando para revelarnos a nosotros nuestra realidad espiritual. Bien, ya hablamos del sello. Ahora, entrando en el tema de las arras, consigo que en el versículo 11 nosotros somos la herencia designada y que en el versículo 14 las arras son la herencia que se nos va a dar. ¿Ok? Entonces, ¿lo ven? Aquí hay dos herencias, una en el 11 y una en el 14. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, según el versículo 11, nosotros somos la herencia de Dios y según el versículo 14, Dios es nuestra herencia. Como acabo de explicar, cuando hay un trato, alguien da algo y el otro también da algo a común acuerdo de eh, en común acuerdo de un trato. ¿Ok? Entonces, tanto nosotros somos la promesa, la herencia de Dios, y Dios es nuestra promesa. O bien, vamos adelante. La cuota que el Señor nos ha dado es el Espíritu Santo. ¿Ok? Amén. Y es una muestra, la cuota es un pequeño depósito, no es el pago total de la propiedad. Bien, con esto quiero dar un ejemplo práctico. Por ejemplo, cuando nosotros aquí compramos una casa, una propiedad, nosotros damos un porcentaje de la propiedad, un 10%. ¿Ok? A cambio de eso, a nosotros se nos dan las llaves de la casa. ¿Sí? Pero resulta ser que nosotros mes a mes pagamos una mensualidad que corresponde a la redención total, al pago total de esa propiedad. Hasta que finaliza el crédito, el mortgage, terminamos nosotros de adquirir la propiedad. Bien, entonces cuando nosotros terminamos de pagar, podemos decir, esta casa es mía. Si usted da la inicial y a usted le dan la llave y usted comienza a vivir en esa casa, si al poco tiempo usted no continúa pagando, la propiedad debe de ser reposeída. Eso quiere decir que usted puede ser echado de la propiedad. ¿Por qué? Porque usted no ha terminado de pagar la casa, la vivienda, la propiedad.
¿Ok? Entonces, ¿qué refleja esto? Esto es una ilustración simplemente. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte del trato del Señor. Nosotros somos la herencia y Él también nos da algo. Amén. Entonces, no es hasta la posesión completa que se cierra el trato. Amén. Bien, Abraham, ¿qué comentario nos puedes hacer acerca de esto? Bueno, hay algo maravilloso aquí que yo quiero que todos prestemos atención, cómo el Espíritu Santo nos está guiando de una forma extraordinaria en toda la palabra que Dios nos ha venido dando durante todos estos meses. Y haciendo un poquito de retrospectiva, en audios anteriores estábamos hablando del tiempo, que era muy significativo para nosotros como creyentes. Y vemos aquí que en el verso 14 también el Señor nos habla de un tiempo, que es algo bastante interesante, porque dice hasta la redención de la posesión adquirida. O sea que en un momento determinado, así como el ejemplo que daba Paolo con relación al mortgage, nosotros vamos a ser redimidos. O sea, Dios ya ha dispuesto un tiempo y es importante entender que nos ha dado todas las herramientas y todas las condiciones para que nosotros seamos redimidos. Al igual que al comprar una propiedad. Entonces, por eso le decía al principio de este comentario, es que es importante prestar atención a todas las palabras que el Señor nos ha venido dando, de volver a leer, a repasar los versículos. eh, Alimentarnos, retroalimentarnos constantemente, porque una cosa lleva a la otra y es una cadena que es interminable porque la palabra de Dios es eterna. ¿Qué nos dices? ¿Qué Ah, nos continúas diciendo tú, Pablo? bien, totalmente de acuerdo contigo porque el versículo 14, la palabra clave es hasta. Dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Voy a colocar otro ejemplo. Usted se quiere comprar un carro, usted da un depósito, una inicial, una cuota inicial y a usted le dan la llave del carro, ¿verdad? Usted se lleva ese carro donde usted quiere, usted va y viene, pero usted tiene que terminar de pagarlo, usted paga mensual. No fue una compra de contado. Porque la compra de contado, usted da el dinero, usted ya redimió y toda la propiedad es suya total. En cambio, cuando usted paga mensual, quiere decir que el tiempo, como bien tú lo dijiste, está involucrado. Entonces es hasta que nosotros recibamos toda la, ¿cómo decirlo? Hasta que recibamos toda la saturación del Espíritu Santo, es que cuando va a ser nuestra redención total y completa. Por eso hablamos en la parte anterior del sello, que hasta que toda nuestra esponja, la tinta, moje nuestra esponja, va a poder ser reflejada la imagen del Señor. Pero en cuanto a este tema de las arras, quería también acotar este, algo también muy revelador, muy revelador. En el versículo, entre el versículo 4 y el versículo 14 conseguimos la plena voluntad de Dios. Están todos los aspectos de la Trinidad, de qué función cada uno está haciendo con nosotros. Por ejemplo, del 3 al 6 conseguimos que el Padre nos escogió, nos llamó, nos predestinó antes de la fundación del mundo. Del 7 al 12 conseguimos que el Hijo nos redimió. Del 13 al 14 dice que el Espíritu nos sella y es la arra, la cuota inicial de la redención y de la posesión ya adquirida. ¿Ok? Así que el Padre planeó, el Hijo realizó y el Espíritu Santo aplica
lo que ellos quieren hacer. ¿Ok? Entonces, el Padre, del 3 al 6, tiene un propósito, el Hijo lo logra y el Espíritu lo aplica y pasa a ser la realidad. Amén. En estos tres versículos y en este compacto capítulo 1, pero muy profundo, muy revelador, está la voluntad de Dios y cómo el Señor, tres en uno, revela todos los aspectos de su voluntad. Amén. Amén. La palabra alabanza de su gracia, de alabanza de su gloria, está tres veces repetida. En el versículo 6, en el 12 y en el 14. Cada vez que uno de las personas de la Trinidad declara su propósito. Cuando fuimos escogidos, concluye con la alabanza de su gracia. El 12 concluye y en el 14 también. Entonces, esta palabra es muy significativa que pasa también a concluir la voluntad de Dios triuno en nosotros. Amén. Amén. Bueno, maravilloso porque en los audios anteriores, como le dije hace un momento, hemos hablado de esto, ¿no? De la voluntad del Señor. Y aquí en estos versículos, como lo acaba de decir Paolo, del 4 al 14, entendemos que está la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, como lo hemos dicho, es salvar nuestras almas. Entonces vemos la obra de Dios expresada, como lo dijo Paolo, del verso 3 al 6, del 7 al 12 y el 13 y el 14, y vemos la manifestación de la gloria de Dios en el desarrollo de estos versículos. El capítulo 1 de Efesios es extremadamente profundo, extremadamente rico en doctrina, extremadamente digno de prestar atención, de releer, de repasar, de pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe cada día más sobre esto que está aquí escrito. Para enriquecer nuestra alma, para enriquecer nuestro espíritu, para que nuestra mente sea transformada, para que nuestra mente sea renovada para la gloria de Él. Amén. El versículo 6, el 5 dice, predestinados para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria. El versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. El 11 dice, en él asimismo fuimos designados para herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas. ¿Quién hizo todas las cosas? Jesucristo. Amén. Para alabanza, dice el versículo 12, para alabanza de su gloria. Y el versículo 14, que habla sobre las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La gloria de Él es su propia presencia, el propio disfrute del Señor. Así que todo está hecho para Él, para su voluntad. Amén. Así que esto es maravilloso y le damos gracias al Señor por esta porción que acabamos de concluir del libro de Efesios 1 y que sé que va a ser de mucha bendición y de mucha edificación para cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y continuamos adelante con este libro de Efesios que tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Amén.